comenzó cuando decidí emprender un viaje a un bosque. La vida en la ciudad me había agotado y sentía una necesidad incontrolable de reconectar con la naturaleza, de sentirme vivo otra vez. Había escuchado historias sobre el Muán desde niño, historias que las abuelas contaban para asustar a los más pequeños y mantenerlos alejados del río al anochecer. Pero siempre pensé que no eran más que leyendas, puros cuentos para asustar a los niños. Así que, con mi mochila al hombro y un entusiasmo temerario, me adentré en el bosque. Los primeros días fueron mágicos. El bosque estaba vivo y lleno de colores, sonidos que nunca antes había experimentado. Caminaba durante horas, maravillado por la naturaleza, sin saber que en esa misma belleza ocultaba horrores inimaginables. Una tarde, mientras seguía el cauce de un río que se internaba cada vez más en el bosque, me encontré con una anciana que lavaba ropa en la orilla. Su piel estaba curtida por el sol y los años, y sus ojos tenían un brillo extraño, casi sobrenatural. Me acerqué con curiosidad y la saludé. Buenas tardes, señora. ¿Vive usted por aquí? La mujer levantó la vista lentamente y su mirada me atravesó como una lanza. Pocos se aventuran tan lejos, joven. ¿Qué buscas en estas tierras? Solo busco un poco de aventura, alejarme del bullicio de la ciudad. La anciana rebosó una sonrisa, pero sus ojos seguían igual de fríos. Ten cuidado con lo que deseas, muchacho. En el bosque no estás solo. Hay cosas que no deben ser perturbadas. Se refiere al Muán, y la sonrisa de la mujer se desvaneció y se santiguó antes de hablar. El Muán no es una leyenda, es real y su furia es terrible. No te adentres en su territorio a la ligera. Me despedí de la anciana con una sensación extraña en el estómago. Era una mezcla de incredulidad y miedo. Continué mi camino, pero no pude evitar sentir que los ojos del bosque me seguían. La luz del día comenzaba a desvanecerse y las sombras crecían alrededor mío. Así que decidí acampar cerca del río esa noche. Monté mi tienda de campaña y encendí una fogata. Las llamas danzaban alegremente, pero no lograban disipar el creciente sentimiento de inquietud. Intenté calmarme, diciéndome que solo eran historias viejas y que el Muán no existía. La noche avanzaba y los sonidos del bosque se intensificaron. Sentía el crujir de las ramas, el canto de los grillos y algo más, algo que no podía identificar. Era una voz lejana, una melodía extraña que se entremezclaba con el murmullo del río. Pensé que era el cansancio jugando con mi mente y me acosté tratando de conciliar el sueño. Debí haber dormido un par de horas nomás, cuando un ruido me despertó de golpe. De inmediato abrí mis ojos y vi que la fogata se había extinguido.
sumiendo todo en la oscuridad absoluta. Empecé a escuchar un goteo constante, como si algo cayera sobre las hojas secas del suelo. El sonido venía del río, así que me levanté y con la linterna poco a poco me fui acercando a la orilla. Lo que vi me dejó paralizado. Era una figura alta y delgada, cubierta de un lodo negro y espeso. Emergía lentamente del agua y sus ojos parecían tener brillo propio. Parecía una luz amarillenta y su cabello, largo y enmarañado, caía en mechones sobre su rostro. No había duda, estaba frente a Moan. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no me respondieron. Esta criatura avanzó hacia mí y el aire se llenó de un olor nauseabundo, una mezcla de podredumbre y algas. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. El Moan extendió una mano huesuda y me tocó el pecho. En ese momento sentí un frío helado que penetraba en mis huesos. De repente, una ráfaga de viento barrió el campamento. El Moan se detuvo, giró su cabeza lentamente hacia el bosque y parecía haber escuchado algo que yo no podía percibir. Luego, con un movimiento brusco, se sumergió de nuevo en el río, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. Me desplomé en el suelo, temblando incontrolablemente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando finalmente recuperé el aliento, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Así que reuní el valor suficiente para desmontar el campamento y alejarme del río tan rápido como pude. Desde aquel día supe que las historias sobre el Moan no eran meras leyendas. Había algo en el bosque, algo antiguo y poderoso, que no debía ser perturbado. Así que volví a la ciudad, pero nunca pude olvidar esos ojos amarillentos que me miraron desde la oscuridad. Ahora, cada vez que escucho el murmullo del viento o del río, sé que él sigue allí, esperando y vigilando. Volver a la rutina citadina no fue fácil. Durante varios días solo lograba distraerme con el trabajo y las obligaciones, pero en las noches los recuerdos de aquella experiencia regresan con claridad inquietante. Las sombras en mi habitación parecían tomar formas desconocidas y el silencio de la noche se volvía ensordecedor, lleno de ecos de esa melodía extraña que escuché junto al río. Una noche, incapaz de soportar más la angustia, decidí contarle a un amigo lo que me sucedió. Nos conocíamos desde la universidad y siempre había sido algo escéptico respecto a lo sobrenatural. Pero esa noche, mientras le narraba con cada detalle, vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a preocupación. Lo que me estás contando es difícil de creer, pero no pareces estar mintiendo. Mi abuelo solía hablar del Moan. Él era un hombre de campo y decía que había cosas en el bosque que el hombre no debía intentar comprender. Así que me sugirió que habláramos con su abuelo, con don Emilio, que era un anciano sabio y respetado en la comunidad. La idea me pareció buena. Tal vez él podría ofrecerme alguna explicación o consejo sobre cómo lidiar con lo que haya visto. Al día siguiente nos dirigimos a la casa de don Emilio. Era una cabaña rústica en las afueras de la ciudad.
El anciano nos recibió con una mirada penetrante y una sonrisa acogedora. Le relaté mi experiencia una vez más y él escuchó atentamente sin interrumpirme. Cuando terminé, don Emilio se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera pensando cuidadosamente cada palabra que iba a decir. El Muán es una fuerza antigua, muchacho. No es solo una criatura, es una manifestación del espíritu del bosque. Aparece para proteger su territorio y mantenerlo en equilibrio. Tuviste suerte de que no te llevara esa noche, joven. ¿Qué puedo hacer para librarme de esta sensación que me está atormentando cada noche? Don Emilio me miró serio y me dijo: necesitas hacer las paces con él y con el bosque, muchacho. Y lo que tienes que hacer es darle una ofrenda para mostrarle respeto y pedirle perdón. Así solo podrás encontrar la paz. Los elementos que tienes que darle son los siguientes: son flores, frutas, tabaco y una figura tallada en madera representando el Muán. Además, debe realizarse en el mismo lugar donde tuviste el encuentro. Sabía que era la única forma de recuperar mi tranquilidad. Roberto se ofreció a acompañarme y unos días después nos embarcamos en la peligrosa travesía de regreso al bosque. Mientras nos adentrábamos en él, los recuerdos y el miedo se intensificaban en mí. Cada ruido me hacía saltar y no podía evitar mirar constantemente hacia todos los lados, esperando ver esos ojos amarillentos otra vez. Finalmente llegamos al lugar. El río fluía tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Comencé a preparar la ofrenda bajo la atenta mirada de Roberto y siguiendo paso a paso las instrucciones de don Emilio. Dispuse los elementos en un círculo y encendí el tabaco. El aire se llenó de un aroma denso y pesado. Me arrodillé y con voz temblorosa recité las palabras que don Emilio me había enseñado. Pedí perdón por mi intromisión y pedí respeto al bosque y a sus antiguos guardianes. El tiempo parecía haberse detenido y el bosque por un momento quedó en absoluto silencio. De repente, el viento sopló con fuerza y sentí una presencia detrás mío. No me atreví a girar para ver qué era, pero supe que allí estaba, que era el Muán. Roberto, que estaba a mi lado, respiraba con dificultad. Estaba compartiendo mi terror. El murmullo del viento se convirtió en una voz profunda y antigua que resonó en mi mente más que en mis oídos. Tu respeto ha sido notado, humano, pero recuerda, el bosque no olvida, vive en armonía con él y no volverás a vernos. Con esas palabras, la presencia se desvaneció. Sentí como si una gran carga se hubiera levantado de mis hombros y el miedo que me había acompañado desde aquella noche comenzó a disiparse. Roberto y yo nos levantamos aliviados, pero temblorosos. Regresamos a la ciudad y con el tiempo la vida volvió a la normalidad, pero la experiencia me dejó una gran marca indeleble. Aprendí a respetar la naturaleza de una manera que antes nunca había comprendido, y aunque nunca más volví a ver al Muán, su presencia quedó grabada en mi mente. Ahora, cada vez que visito el bosque, lo hago con un profundo respeto. Sé que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, que debemos vivir en armonía con ellas. El Muán sigue siendo una leyenda para muchos,
pero es una realidad para mí, ya que en mis pesadillas aún lo sigo viendo. Buenas noches y descansen en paz.